Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos convocando al ayuno del mes de febrero. Ya ha transcurrido prácticamente el primer mes del año 2021, entramos a un segundo mes, pero la iglesia está en la tierra precisamente para estar orando de acuerdo a todas las circunstancias adversas que se están sucediendo en la tierra. Este virus COVID-19 ya tiene más de un año que está golpeando ciudades y naciones en la tierra, y mientras el virus esté en la tierra siempre habrán contagios y muerte. Es algo normal ante un virus, es un virus de muerte. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña de que habrán pestes, plagas, enfermedades antes de la venida del Señor Jesucristo, que se incrementarán. Siempre han habido enfermedades, siempre han habido plagas, siempre han habido mortandades, pero en los últimos tiempos se incrementaría. Por eso la importancia de estar orando y ayunando, y estamos convocando a un ayuno con 6 puntos de oración que tienen que ver de manera especial para orar en contra del coronavirus COVID-19. Número 1, que Dios intervenga. La única persona que puede erradicar el virus de ciudades y naciones en la tierra es Dios. Las autoridades no pueden erradicar el virus. Ningún ser humano, la ciencia humana no puede erradicar el virus. Debemos entender de que Dios es el creador de la tierra, el creador de la ciencia, el que establece las autoridades. No hay autoridad sino de parte de Dios. Está escrito en la Biblia. La Biblia es la palabra que norma la vida humana en el planeta Tierra. Todo lo que pasa en la Tierra, en este planeta, tiene que ver conforme a lo que enseña la Biblia. Por eso la Biblia es un libro de actualidad que debemos estar escudriñando y saber lo que debemos hacer en tiempos de crisis. Así que hay que pedirle a Dios, porque Dios es la única persona que puede erradicar este virus. Ya tiene más de un año, así que hay que clamar a Dios. Hoy estaremos hablando de la importancia de la oración, que tiene que ver con la comunicación. Hoy se habla mucho de las redes sociales. Las redes sociales son recursos de comunicación, pero pocos entienden lo que es la oración. Pocos entienden de la comunicación de la tierra al cielo. Todos quieren comunicarse unos con otros, el rumor, la crítica, el chisme, etc. Pero Dios está esperando oír el clamor de humillación, de arrepentimiento de todo pecado de las personas que habitan el planeta Tierra, invocando el nombre de Dios que está en los cielos. Es la comunicación hacia arriba, esa es la oración. A esto vino Jesucristo, a enseñarnos cómo comunicarnos al cielo. Así que tendremos 6 puntos de oración en este ayuno que comienza el próximo lunes, la próxima semana. Ya estaremos en el mes de febrero. Número 1, que Dios intervenga en la erradicación del virus COVID-19. Número 2, que se paralice y disminuya en México el número de contagios y muertes de este virus. Vamos a leer el número 3. Que Dios traiga salud, vida y protección al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y cubrirlo con la sangre de Jesucristo. Es necesario orar por la cabeza de una nación. La Biblia dice que si la cabeza cae, las consecuencias las sufrirá la nación. Todo esto son enseñanzas de la Biblia. Si al presidente le llega a suceder algo, vamos a ver las consecuencias en la población de México. Por eso tenemos que orar unos por otros. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios es vida, pero para eso es la oración. Orar para entrar a la bendición de Dios. Dios es vida, es salud,
es protección. Por eso estaremos orando por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Punto número 4. Dios libre y proteja a México de todo rebrote del coronavirus y haya sanidad rápida a todos los contagiados. El rebrote está sucediendo, estamos en invierno, sobre todo en las zonas frías donde hay manifestación del invierno, como son los países europeos, hay mucho rebrote y por eso tenemos que orar por nuestro amado México. Número 5. Que la economía de México se recupere rápidamente. Donde hay enfermedad, hay problemas económicos. El diablo es astuto, pone la enfermedad para quitar el dinero. Durante muchos meses, las personas han tenido que recluirse en sus hogares, no ir a trabajar. Hay problemas en la economía de muchas naciones en la tierra. Por eso, Dios es el único que puede activar la economía después de esta pandemia. Así que por eso estamos clamando a Dios. Dios es el creador de la economía. La palabra economía tiene que ver con el hogar, con la familia, tiene que ver con los bienes y recursos con los que una familia puede sustentarse, tiene que ver con el alimento, la distribución del alimento, tiene que ver con el dinero. Así que por eso clamamos a Dios, por eso oramos a Dios. Todo eso está en la Biblia, es una enseñanza propia de la palabra de Dios para que vivamos en buena economía aquí en la tierra. Por eso hay que pedirle a Dios que intervenga y que la economía se active, que se abran nuevos empleos, nuevas empresas, nuevos negocios, que se active totalmente, porque el dinero debe circular. Cuando el dinero circula, quiere decir que hay buena salud. Hay una buena salud en la economía. Así que todos estos términos o conceptos están establecidos en la Biblia, la palabra de Dios. Jesucristo dijo, dad y se os dará. Eso habla de movimiento. Cuando ponemos en movimiento lo que Dios nos da, recibimos de Dios para dar. No debemos retener nada, así que debemos dar. Así que la actividad económica tiene que ver con Dios. Y número 6, que venga el gran derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las personas o sobre toda carne, en especial en los pastores y sus respectivas iglesias. Es la gran promesa que Dios ha establecido para este año 2021. El pastor José David ha predicado sobre este año 2021, ha hablado de la profecía de Joel, también la que predicó el apóstol Pedro al inicio de la iglesia. ¿Puedes abundar? Sí, bueno, el derramamiento del Espíritu Santo, que es para toda carne, donde Dios estará tocando a todos en general, no solamente a los que están en la iglesia, pero también a aquellas personas que han sido difíciles de creer, van a ser salvas. Y cuando el Espíritu Santo sea derramado, dice que nuestros hijos e hijas van a profetizar. Entonces Dios por eso va a levantar también nuevos ministerios de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dios va a levantar de manera especial a los jóvenes en esta nueva década. Y bueno, como dice ahí también, los jóvenes, dice, van a tener visiones. Las visiones nos hablan del poder de Dios. Y los ancianos, dice, van a soñar sueños. Y bueno, los sueños tienen que ver con la revelación de Dios, que tiene que ver también con la sabiduría. Entonces, por ello va a haber un complemento entre los que son adultos mayores y los que son jóvenes. Los adultos mayores, que se les conoce como los baby boomers, y los jóvenes, que se les conocen como los millennials, van a ser usados, los baby boomers, en sabiduría. Son los que hoy tienen 70 años, 60, 70, Sí, 80 60 años. para arriba prácticamente. Son los adultos mayores. Adultos mayores. Aquellos que están siendo restringidos cuando Dios, todo lo contrario. Sí. Dios está dándole toda la libertad a los adultos mayores porque allí está la ciencia, está la inteligencia, Sí. La experiencia. de la vida. experiencia. Sí, ahí Aquí está la La sabiduría. sabiduría de Dios. yo quiero leer lo que dice aquí en Job capítulo 12.
Job proclama el poder y la sabiduría de Dios, y aquí Job está hablando acerca de los ancianos de la tercera edad, y en Job 12, 12 dice la Escritura: en los ancianos está la ciencia. Es la Biblia, la palabra de Dios, que nos va enseñando. En los ancianos, en los hombres, mujeres de tercera edad, está la ciencia, y en la larga edad, la inteligencia. Hoy se les conoce como los baby boomers. Es la generación que vio nacer a la nación de Israel hace aproximadamente 70 años atrás, en el año 1948, cuando se establece el Estado de Israel hoy en día. Así que la sabiduría y la inteligencia está en los ancianos. Sí, por eso vemos que el plan del diablo en este coronavirus era eliminar a esta generación. Pero vemos de que el diablo no puede pasar más allá de lo que Dios ha puesto de límites, y así como hay muchos que han muerto, también hay muchos que han sobrevivido, se han sobrepuesto, porque Dios está con ellos. Sí, es necesario enseñar, y aquí hemos enseñado de la importancia de tener sabiduría, porque la sabiduría es para resolver problemas. Tenemos un problema en la tierra, el coronavirus. Entonces muchos han rechazado a los adultos mayores cuando allí está la sabiduría. Entonces no puede haber solución al problema a menos que haya la sabiduría, la verdadera sabiduría. Y por eso encontramos en la Biblia, en los tiempos antiguos, eran los hombres sabios los que se ponían a las puertas de las ciudades. Job era un hombre sabio y él estaba a la puerta de la ciudad. Cuando una persona extraña llegaba a la ciudad, las ciudades eran ciudades estados, eran ciudades amuralladas, entonces a la puerta de la ciudad estaban los ancianos de la ciudad, eran los que determinaban quién entraba y quién no entraba. Así que se necesita siempre la sabiduría, es lo que el diablo quiere erradicar, que no haya sabiduría, que haya ignorancia a la verdad, que haya necedad aquí en la tierra, que haya solamente mentira, engaño, y muchas personas están creyendo en la mentira y en el engaño del diablo. Por eso la iglesia debe hacer guerra espiritual, porque este espíritu que se mueve es un espíritu de engaño y de mentira. Así que hay que reprender esos espíritus que están atormentando con la enfermedad y en algunos casos con la muerte. Por eso tenemos que reprender la muerte, sobre todo en los adultos mayores. Debemos declarar: no morirás, sino que vivirás. Está escrito en el Salmo 118. No morirás, sino que vivirás, para seguir anunciando las virtudes de Dios. Así que hay que reprender la muerte es un enemigo. Hay que orar, todos los que somos pastores debemos orar por nuestros adultos mayores. Debemos levantar un muro de oración, muro y antemuro de protección, de oración, todos los días orando por los adultos mayores. Allí está la ciencia, allí está la sabiduría. Debemos honrar a los adultos mayores. Por eso tenemos que seguir las instrucciones que dice la Biblia. La oración es importante, es pedirle a Dios que respalde, resguarde, proteja, ayude al prójimo, y debemos orar por el prójimo. Dios honra a quienes obedecen su palabra, por eso tenemos que seguir las instrucciones de su palabra, sobre todo en tiempos difíciles, tiempos de crisis sanitaria, tiempos donde el enemigo trata de tomar ventaja porque hay demasiada ignorancia a lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Muchos creen que este es un libro religioso, muchos creen que este es un libro obsoleto. Muchos creen que este es un libro como cualquier otro libro,
yo quiero decirles que la palabra de Dios es eterna. Antes que se establecieran las culturas en la tierra, antes que se establecieran los pueblos antiguos en la tierra, estoy hablando de los pueblos sumerios, porque hemos oído y hemos estudiado a través de la historia acerca de las primeras escrituras. Los pueblos que desarrollaron la escritura, los sumerios, y de allí los babilonios y los egipcios y la cultura china, y entonces quieren igualar todo lo que escribieron los chinos, los egipcios, los babilonios y las culturas de Mesopotamia con la Biblia. La palabra es eterna, es más, todo lo que estaba registrado en la Biblia se ha ido cumpliendo en el tiempo de Dios. Así que antes de esas culturas ya existía la palabra. La palabra siempre ha existido porque la palabra es de Dios. Dios es eterno, Dios y su palabra es lo mismo. Así que Dios determinó que existiera la cultura sumeria, la cultura de Egipto, la cultura de la India, la cultura de la China. Antes de todas estas escrituras, antes de todos estos filósofos, antes de todos estos hombres que escribieron pensamientos, ya Dios tenía establecida en su palabra lo que iba a suceder. Y en el tiempo oportuno, en el tiempo profético, Dios dio nacimiento a Israel, porque a través de Israel, allí Dios enviaría profetas, y Dios hablaría ahora por medio de sus profetas. ¿Quiénes son los profetas hoy? La iglesia. La iglesia es la voz profética, y todo cristiano que ora a Dios recibe revelación de los secretos de Dios. Así que todo cristiano puede conocer, gracias al espíritu de profecía, lo que ha sucedido en el ayer, lo que sucede hoy, lo que está sucediendo con este virus y lo que pronto viene en el mañana. Ningún cristiano debe caminar en incertidumbre si está orando, si está en comunión con el Espíritu Santo y obedeciendo lo que la Biblia nos enseña. Jesucristo dijo, todo va a pasar, todo lo que está en este mundo va a pasar, pero lo único que no pasará son sus palabras. Por eso estamos enseñando de la palabra de Dios. Sí, los jóvenes que son los que Dios va a levantar, de acuerdo a lo que dice tanto Joel 2 como Hechos 2, son los jóvenes los que van a ser usados para profetizar. Por ello, los jóvenes necesitan de los adultos mayores, de los ancianos, para que les puedan dirigir. Pero Dios va a usar a los jóvenes. Tenemos el caso de Moisés, Josué. Sí. Y Moisés ya tenía 80 años. Así y Josué es, sí. 40. Prácticamente sí. Y Josué aprendió de la guerra, aprendió cómo librar batallas en el desierto, porque Dios lo estaba entrenando, discipulando, adiestrando, porque Josué iba a ser usado para la entrada a la conquista a la tierra prometida. Sí. Pero aquí vemos un maestro y un alumno, siempre el discipulado, pasando la estafeta. Moisés iba a pasar la estafeta a Josué. Sí, por eso vemos cuando hablamos de los millennials, por ejemplo, estamos hablando de jóvenes de 40 años para abajo, De 40. que prácticamente son los que nacieron en la década de los 80s y la década de los 90s. Era la edad de Josué cuando comenzó el éxodo, cuando salieron de Egipto. Entonces Josué tenía 40 años, pero Moisés ya tenía 80 años. Pero el que tenía todo el conocimiento de lo que era la guerra era Moisés. Moisés fue adiestrado en Egipto, fue príncipe de Egipto. Y algo muy importante de estas dos décadas es que los 80 se le conoce como la década de los profetas y los 90 la década de los apóstoles. Y aquí es donde vemos, ahora están cumpliendo 20 o entre 20 y 40 años esta generación de los millennials, y es lo que Dios está empezando a hacer sobre ellos, está empezando a despertar el Espíritu Santo en su espíritu
Por ello, animo a los padres que no dejen de orar por ellos, Sí, todo padre debe orar por sus hijos. porque nadie sabe lo que Dios va a hacer en ellos, Así y es. Dios va a hacer grandes milagros. Hay que profetizar sobre los hijos y hay que bendecir siempre a los hijos. Sí, Dios va a hacer grandes milagros, y uno de los milagros más grandes en este año 2021 es que Dios va a salvar a aquellos que han sido difíciles, aquellos que no se han comprometido con Dios. O sea que los casos difíciles serán resueltos en este año. Sí, así como el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso. Dios va a levantar a muchos apóstoles Pablos en este nuevo año, Sí. y en esta nueva década. Por eso estamos entrando a una década de sorpresas, de mucha revelación dada por el Espíritu Santo de lo que Dios ha preparado para el último tiempo. Antes de que termine la tarea de la iglesia en la tierra, Dios va a sacudir el reino de Satanás en la tierra. El diablo ha aprovechado la ignorancia de muchas personas, ha aprovechado el pecado de las personas para que las personas se aparten de Dios con un corazón duro. Se endurece el corazón, se apartan de Dios. Son personas que reniegan de Dios, son personas que hablan en contra de Dios, no quieren nada con los asuntos de la iglesia, no quieren nada con el cristianismo y maldicen inclusive todo lo que tiene que ver con Dios. Pero Dios es paciente, Dios es amor, Dios es misericordioso y Dios muestra su gran amor, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios está esperando que todos los que están apartados de Él se arrepientan de estar caminando en un camino equivocado y regresen a Dios. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a reconciliarnos con Dios, con nuestro Creador. Así que en Jesucristo está la respuesta de Dios. Y aquí en La Voz de la Alianza predicamos de Jesucristo, el Salvador de la familia, el que bendice la familia. Solamente en Jesucristo podemos entender todo lo que está pasando en la tierra. Así que vamos a leer lo que dice Segunda de Crónicas, que tiene que ver con la oración. Ya que hablábamos de Moisés, vamos a ver lo que sucedió en Segunda de Crónicas capítulo 6. Dice primero Segunda de Crónicas capítulo 6, porque allí habla de la oración. Primero vamos a ver lo que es la oración. La oración es para que Dios abra los cielos. Cuando los cielos se cierran es debido al pecado del adulterio, de la fornicación, del aborto, de las perversiones sexuales, de la codicia, de la corrupción del hombre en la tierra. Todo ello hace que la maldición se establezca en una ciudad, en una nación, y los cielos se cierren. El concepto de cielos cerrados tiene que ver con ausencia de la bendición de Dios, y lo que hay es maldición. Este virus, este COVID-19, esta pandemia es una maldición, no es bendición. Es un juicio. Es un juicio, porque hay pecado. Por el pecado. Donde hay pecado, tiene que haber juicio para que se rompa esa maldición, se rompa esa fortaleza y las personas recapaciten, reaccionen y empiecen a ver al cielo que hay un Dios que nos ama. Entonces entren a la justicia de Dios, que es la salvación que ya fue dada en Cristo Jesús. Por eso el juicio es bueno, el juicio nos lleva a la salvación, nos lleva a la justicia de Dios. Así que dice la Biblia en Segunda de Crónicas 6, 26 al 27. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, por haber pecado contra ti. Por haber pecado, no hay lluvia. No hay la manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es espíritu de santidad. Hay pecado de por medio. Si oraren a ti, ahí está la respuesta. Lugar, hay que orar. Donde hay pecado hay que orar. Donde estamos viendo de que hay mucho adulterio, mucha fornicación, mucha prostitución, mucha corrupción, donde hay mucha idolatría en la tierra, ese es el lugar
apropiado para orar, 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 orar por la tierra, orar por las personas que están trayendo la maldición. Las personas en su pecado, al estar fornicando, están trayendo la maldición sobre la tierra, sobre su ciudad, sobre su nación, sobre el planeta Tierra. Así que esto nada tiene que ver con lo que hoy se habla del calentamiento de la tierra o que cuando, de los cambios climáticos. No, es el pecado. Cuando la humanidad desobedece la palabra de Dios, está afectando la tierra. Afecta la tierra. Así es. Y al afectar la tierra, afecta el alimento, porque el alimento, la comida viene de la tierra. Bueno, si la tierra está seca y no hay lluvia, por el pecado, pues no va a haber alimento. Y entonces no hay hambruna, hay hambruna. O lo contrario, si hay inundación, igual se pierde la cosecha. Y si hay hambruna y no hay comida, habrá enfermedades. Así es. Porque el cuerpo se alimenta de la comida, los nutrientes vienen de la comida y todo viene de la tierra. Así que si la tierra está bajo maldición por el pecado de los moradores que habitan esa ciudad, esa nación, entonces habrán problemas económicos, problemas sanitarios, problemas sociales, de todo tipo de problemas, y habrá violencia, porque tratarán de resolver sus problemas y no van sus propios recursos y no van a poder. Dios lo único que dice es el tiempo de arrepentirse, reconozcan su pecado, arrepiéntanse y vendrán tiempos de misericordia sobre ustedes. Arrepiéntanse y conviértanse a mí, dice Dios. Sigamos leyendo. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Es lo que tenemos que hacer en medio de este virus COVID-19, pedirle perdón a Dios por tanto pecado en nuestras ciudades y naciones que ha provocado que este virus venga y se mantenga. ¿Por qué no se ha ido? Porque hay pecado. El pecado llama al virus, porque el virus es un demonio. Donde hay pecado hay demonios, y los demonios entran al cuerpo para destruir los órganos internos del cuerpo. Todo esto nos lo revela el Espíritu Santo en la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice que estos demonios toman como su propio hogar, su propia casa, el cuerpo humano. Por eso tenemos que reprender esos demonios que salgan. Son demonios de enfermedad, demonios destructivos de células, de órganos internos del cuerpo, que si no los reprendemos y no salen, los llevará a la muerte. Por eso reprendemos también la muerte. Hemos enseñado durante mucho tiempo acerca de las características de este virus. Es un espíritu territorial que está moviéndose en ciudades y naciones en todo el planeta Tierra, y es un demonio porque es maligno, engaña, domina, destruye y mata. Esta es la obra de los demonios: hurtar, matar y destruir. Así que, ¿dónde operan los demonios? Dentro del cuerpo. A esto vino Jesucristo, a liberar los cuerpos. Jesucristo vino a echar fuera demonios de los cuerpos. Aquí tenemos una imagen de lo que está provocando este virus. Tiene que ver con la destrucción de células, tiene que ver con la afectación de la garganta, tiene que ver con los pulmones, la neumonía y todo lo que afecta en el sistema respiratorio, y hoy en día está afectando otros sistemas del cuerpo. Afecta el cerebro, afecta el corazón, afectan todos los órganos que puedan tener, y hay una mutación porque estos demonios se van incrementando, porque cuando entra un demonio, dice la Biblia, hay multitudes de demonios que entran también con ese demonio.
Por eso cuando Jesucristo fue a liberar al hombre endemoniado llamado o caracterizado como el Gadareno, porque vivía en la tierra de Gadara, era un hombre con mucha fuerza y era el terror de la ciudad. Entonces Jesucristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo, Legión, porque somos muchos. allí está, somos muchos demonios que entramos al cuerpo y estamos en la obra destructiva. La misión de los demonios, tú vas a atacar el pulmón, tú vas a atacar el corazón, tú vas a atacar la garganta. Entonces uno está tratando de resolver el problema en el corazón y de pronto el problema está en el pulmón, el problema está en el cerebro. Por eso tenemos que tener al Espíritu Santo que nos da sabiduría como de para 3,000 demonios, ¿no? Hasta 6,000. De 3,000 a 6,000 demonios. Así En una persona. En una 6,000, persona. 6,000 demonios. Sí. En una persona que hayan 6,000 demonios participando en la obra destructiva de un cuerpo. No estamos hablando del concepto humano o del pensamiento del humano. Está registrado en la Biblia. Podemos leer Mateo, Jesucristo habló de lo que el demonio haría en el cuerpo. Jesucristo habló de que los demonios toman el cuerpo como su propio hogar. Dice la Escritura en el capítulo 12 de Mateo, versículo 43 al 45. Son enseñanzas dadas por el Señor Jesucristo. Él es la palabra viviente. Él vino a revelar los secretos de Dios, porque nadie había echado fuera demonios, nadie había sanado a un enfermo hasta que Jesucristo lo vino a hacer en la tierra. Él vino a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos. Dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesucristo vino a revelar muchos misterios que no se conocían en la tierra. Uno de esos misterios es precisamente cómo actúan los demonios dentro del cuerpo. Jesucristo vino a echar fuera a los demonios. Cuando Jesucristo estaba hablando con el hombre gadareno, Jesucristo no les permitió seguir hablando, sino que inmediatamente actuó en la palabra, los echó fuera. Los demonios son personas que tratan de mantenerse dentro del cuerpo, sí, porque legalmente no pueden estar en la tierra a menos que estén en un cuerpo. Completas pero sin cuerpo. Así es. Son personas sin cuerpo que necesitan un cuerpo. Y los cuerpos que andan buscando son los cuerpos de los seres humanos, de manera especial también de los animales. Andan buscando un ser vivo, porque las leyes que Dios estableció para el planeta Tierra es que todo espíritu necesita un cuerpo. Por eso los espíritus inmundos andan buscando un cuerpo. Cuando Jesucristo hizo la obra de la destrucción del reino del diablo, que es el príncipe de estos demonios, y lo destruyó en la cruz del Calvario, entonces Jesucristo dio nacimiento a la iglesia en el día de Pentecostés. ¿Cuál fue la característica del día de Pentecostés cuando nació la iglesia? Que ahora el Espíritu Santo vino a morar dentro del cuerpo de los cristianos, de los que creyeron en Cristo Jesús. Por eso todo cristiano tiene como casa habitación al Espíritu Santo, es el huésped principal de nuestro cuerpo, el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos enseña hoy todo
aquí en la tierra. Todo lo que sucede dentro del cuerpo y fuera del cuerpo, lo que sucede en nuestras sociedades, lo que sucede en una ciudad, lo que sucede en una nación. No podemos nosotros andar en ignorancia si caminamos con el Espíritu Santo. Y todo el Espíritu Santo nos los enseña en la Biblia, la palabra de Dios, porque es un libro de actualidad, es un libro de vida. Es la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo y la lectura de la Biblia, la palabra de Dios que nos revela los secretos de Dios, podemos caminar libres de todo engaño del diablo aquí en la tierra. Porque durante mucho tiempo el diablo ha puesto miedo, 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 miedo. El miedo es el arma del enemigo. Pero la fe es todo lo contrario, y la fe que viene de Dios es por medio de su palabra. Cuando una persona está leyendo mucho el Salmo 91, se llena de fe. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, a ti no llegará, no habrá peste ni plaga que toque tu morada. Así que hay protección en la palabra de Dios, hay que declararlo. Vivimos en una tierra donde debemos estar siempre declarando la palabra, hasta que Cristo regrese por nosotros. Así que de esta manera estaremos manteniendo a todos los demonios a distancia. No debemos permitirle de que se acerquen a nosotros, y para eso tenemos que orar aplicando sobre nuestros cuerpos el poder de la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo al salir de casa, al caminar en las calles, al regresar a casa. La sangre de Cristo es la que me protege. Tú podrás acudir a la medicina. Dios ha permitido la ciencia humana, pero la protección que se da de raíz es el poder de la sangre de Cristo. Dice la Biblia que los cristianos, cuando comenzaron a predicar el Evangelio, vencieron al enemigo derramando su propia sangre, dieron su vida hasta la muerte, y el poder de la sangre de Cristo que aplicaron fue la victoria. Así que hay poder en la sangre de Jesucristo, pero tenemos que aplicarla con la boca permanentemente sobre uno, sobre el prójimo, sobre el esposo, la esposa, los hijos, sobre la familia, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones, porque la bendición será bendición hasta que la declaramos con la boca. Esta es la oración. La oración no es un pensamiento, la oración es una declaración de boca conforme a las promesas que Dios ha establecido. Es la voluntad de Dios que haya sanidad, es la voluntad de Dios que haya paz, es la voluntad de Dios que vivamos en prosperidad, es la voluntad de Dios que vivamos bien aquí en la tierra. La tierra fue creada para los seres humanos, no para los demonios, no para Satanás, fue creada para los seres humanos. Pero los que han creído en Jesucristo son aquellos que disfrutarán las bendiciones de Dios en la tierra. Por eso no es de todos la salvación, sino de los que creen. La Biblia dice el caso de un padre de familia que acudió a Jesucristo y le pidió al Señor Jesucristo que le ayudara en la sanidad de su hijo. Porque el hijo de este padre de familia estaba siendo afectado por un demonio. Este demonio había ocasionado la enfermedad en el cuerpo de su hijo. Entonces, este padre de familia acudió con el Señor Jesucristo. Los primeros que atendieron a este padre de familia fueron los discípulos, pero no pudieron hacer nada los discípulos. Entonces este padre de familia fue directamente a la persona del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo al padre de familia? Eso es importante, es una gran enseñanza. Porque para Jesucristo reprender el demonio es cosa fácil, porque Él es la palabra de autoridad. Y esa autoridad la tenemos también nosotros los cristianos. Pero no todos reciben la enseñanza, no todos han creído en la enseñanza que vino a dar Jesucristo.
Esto fue lo que Jesucristo le dijo al padre de familia cuando acudió a Jesucristo. Está en Marcos capítulo 9, versículo 22. Allí el padre de familia dijo que el hijo estaba pronto a morir porque este demonio quería matarle. Y Jesucristo, en lugar de hablar del demonio, habló de lo que necesitaba tener el padre de familia. No se refirió al hijo, sino al papá, al padre, porque el padre era la autoridad sobre el hijo, sobre la familia. Sí. Así que Jesucristo se dirigió al padre de familia. Vamos a leer Marcos 9, 23, no, 22, 23, 24. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esta fue la respuesta que dio el padre: decido creer. Y cuando el hombre Jesús fue creado para tomar decisiones. Vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Sí, esa era la tarea del Señor Jesucristo. Él vino a ejercer esa autoridad, pero lo importante aquí está en el padre de familia. Sí. Y Jesús le dijo, si puedes creer. ¿Cuántas personas oyen la predicación del Evangelio, oyen la palabra de Dios y no creen? El creer es un acto de la voluntad humana. Decidimos creer, pero al creer vamos a ser probados, vamos a pasar por la prueba. Creer es recibir la fe que tiene que ser probada por fuego. Por eso todo cristiano debe estar en una iglesia donde se enseñe cómo pasar la prueba, se enseñe cómo orar, se enseñe cómo aplicar la palabra ante las circunstancias que el enemigo pueda traer. Tiene que estar en una iglesia con la enseñanza de su pastor que lo va a orientar. Lo que ha sucedido en este tiempo del coronavirus es que muchos cristianos se han apartado de su pastor y de su iglesia y han caído en incredulidad. Jesús dijo, si puedes creer, solamente creyendo y experimentando la fe podemos nosotros avanzar. Vivimos en un tiempo donde las pruebas son del día al día. Cada día estamos viendo muchas circunstancias adversas y necesitamos reprender los demonios. Reprender los demonios es cosa fácil, pero tener fe es mantenernos firmes ante las circunstancias de la adversidad. Dios lo dice, yo lo creo. Estoy creyendo lo que dice la Biblia, no lo que oigo con mis oídos, no lo que ven mis ojos, no lo que me dice la gente. Aunque yo sienta lo que sienta, sí, voy a creer la palabra y no lo que siento. Porque hoy en día hay mucho chisme, así es. Hay mucho rumor, gente que debido a sus malas experiencias están hablando de acuerdo a sus experiencias negativas, pero esa es la obra del enemigo en la persona, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo ya llevó nuestras enfermedades y por su llaga ya fuimos curados. Yo aplico esa palabra, aunque los síntomas estén, aunque el dolor esté, yo no camino por dolor, no camino por síntomas, camino por la palabra. Es una disciplina que yo debo tener, ir ejercitando esta disciplina en mi vida para que me fortalezca en fe. Cuando yo declaro la palabra, me fortalezco en fe. Por eso, mientras más estudio de la Biblia y declaro la palabra con la boca, me fortalezco en fe. Jesucristo le dijo a este hombre, si puedes creer, al que cree, al que tenga fe, todo le será posible. Este hombre oyó, creyó con su corazón
hizo la declaración, creo, porque es una decisión personal. Decido creer, pero aquí está lo que le pidió al Señor Jesucristo. Señor, a partir de ahora, ayúdame a no ser incrédulo, sino ser creyente, porque vivimos en un mundo donde oímos muchas voces de personas bien intencionadas posiblemente, pero que no hablan con la verdad. La verdad es la Biblia, la palabra de Dios. Si tú estás leyendo en la palabra lo que es la verdad, entonces créelo y aplícalo en tu vida, aunque oigas otras voces que no hablan de la verdad. La verdad es esta: no caminamos por vista, dice la Biblia, caminamos por fe. Así que la fe es importante y la fe viene por la palabra de Dios. Así es. Vamos a un corte rápido y regresamos nuevamente. Es necesario orar. La Biblia dice que debemos orar unos por otros para que podamos caminar en la bendición de Dios. Eso está en Santiago, y dice la Biblia en Santiago que la oración que hacemos unos por otros pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados es lo que va a traer la sanidad. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? No, bueno, sí. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea que la oración de sanidad trae salvación, trae salvación del pecado. Por eso debemos orar por los enfermos. Sea la causa cualquiera de su pecado, hay respuesta de Así Dios es. en sanidad, en salvación. Y hay otro versículo, ¿Cuál? el que sigue. Confesaos vuestras ofensas unos a otros Confesaos vuestras ofensas unos a y otros. orad unos por otros Orad unos por otros. para que Es un seáis mandato. sanados. Es un mandato de Dios. Orad unos por otros para que sean sanados. Así que por eso en este año hemos estado orando mucho por personas que tienen que ver con nuestro círculo íntimo, cercano, pero también con otras personas que se han comunicado por medio de la radio, la televisión, las redes sociales, y hemos estado orando. Y hemos visto la respuesta de Dios. Dios es fiel a su palabra. Si Dios dice que oremos unos por otros y estamos orando por aquella persona enferma, contagiada, aquella persona que está en el hospital, y entonces nos piden que oremos por esa persona, lo hacemos, hablamos la palabra de sanidad y hemos visto cómo Dios ha librado de la muerte a muchos enfermos. Tenemos que orar unos por otros, confiando que Dios está de por medio en la oración por los enfermos. Vamos a un corte y regresamos para ya empezar a despedirnos. La Biblia nos enseña que debemos recibir a Jesucristo para pasar a ser hijos de Dios. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero solamente en Jesucristo pasamos a ser los hijos de Dios, y como hijos podemos ahora estar en comunicación con Dios por medio de la oración, gracias al Espíritu Santo enviado en Cristo Jesús. Por eso, amigo, amiga, no podemos terminar este programa sin hacer este llamado a la salvación. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo te animo para que en este momento recibas a Jesucristo como tu Salvador personal y le hagas el Señor de tu vida. Solamente tienes que hacer una declaración de fe. Si es tu decisión, repite después de mí esta declaración. Repite: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi cuerpo, entres a mi vida como mi Salvador personal, y a partir de hoy te hago mi Señor. He creído que tú resucitaste de los muertos y con mi boca hoy
te confieso el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me declaro hijo de Dios. Amén. Si tú hiciste esta declaración, ya eres un hijo de Dios. Has pasado de las tinieblas a la luz. Ahora solamente tendrás que conocer más de Jesucristo leyendo la Biblia. Te recomiendo que leas el Evangelio según San Juan y te comuniques directamente al cielo. Allí está el Señor Jesucristo en oración. Y Dios el Padre. Esta es la oración. Así La es. comunicación es platicar con Padre, Dios. en el nombre de Jesucristo vengo a ti. En Así el es. nombre de Jesús puedes comunicarte. Así que es la manera en que podemos caminar día con día en toda bendición de Dios. Bueno, pues agradecemos que hayan Ya se estado con terminó. nosotros. El No tiempo ha avanzamos llegado. todo lo que queríamos avanzar en el tema, pero bueno, Dios así lo determinó, no nos da más tiempo, pero les bendecimos, les amamos y que Dios les guarde a todos, nos Hasta guarde a nuestro todos. próximo programa, Dios mediante. Hasta luego.